¿Qué onda, humano? ¿Qué onda, humana? ¿Qué onda, humane? Qué gusto estar aquí una vez más, encontrándome contigo a través del tiempo y del espacio. Qué gusto que te diste una vuelta aquí a este espacio, a este podcast, que es simple y sencillamente lo que es. Este espacio donde tú y yo nos sentamos a conversar, a pensar, a reflexionar, a darnos gusto mutuamente, a mirar el horizonte, el paisaje y debrayarnos un rato acerca de, pues esto lo que llamamos la experiencia humana. Ay, traigo ahí como un gallo. Pues bueno, humano, humana, humane. Esta semana he andado muy activo a comparación de otras semanas. Eh, de repente hay temporadas en las que hay más actividades que otras, ¿no? Y esta es una de esas temporadas. He estado inmerso en muchas actividades muy gozosas que he disfrutado mucho, muchas actividades de las cuales he aprendido mucho, que me han dejado mucho. Y en medio de tanta acción, lo digo como si fueran muchísimas, pero solo un poco más de lo habitual. Eh, en medio de toda esta acción, pues estaba yo pensando durante la semana, así de repente me llegaba un pensamiento y, oye, ¿de qué vas a subir al podcast? No sé si alguna vez te lo platiqué, pero este podcast, este formato de se me vino a la mente por varias razones. Una de ellas era que sentía la necesidad de comunicarme así sin un guión, de hablar, de practicar este ejercicio, de permitirme hablar contigo así, nada más, de humano a humano. Y otro motivo, ya más en términos de producción, pues era que es un podcast con requerimientos de producción pues bastante más sencillos que los demás podcasts que he hecho. Es decir, no requiere un guión, no requiere realmente una postproducción. A veces le subo un poquito el volumen a la grabación y ya. Entonces es un podcast eh, que es muy cómodo hacer semana a semana. En el proceso también descubrí que además es un ejercicio que me ayuda mucho el sentarme aquí a platicar contigo de estas cosas. Pero esta semana, eh, o sea, normalmente traigo ahí algo ya preparado, o sea, como que voy masticando los temas un poco así semanas atrás, eh, pero esta semana de repente entre el ajetreo de estar, no sé si estoy exagerando, pero sí tuve más actividades profesionales que otras semanas. Eh, y en el estar inmerso ahí en esas actividades profesionales, que además disfruto y me gustan mucho, de repente pensaba, ¿y de qué vas a hacer el podcast? ¿Y de qué va a ser el podcast? Y unos días antes de que esté aquí sentado grabando, además estoy grabando en viernes, o sea, ni siquiera llegué a tiempo el jueves de una disculpa, humano. Pero te digo, a veces así sucede, todos estamos aprendiendo. Y a lo largo de esta semana, una idea que se me vino a la cabeza era una frase que escuché, no sé si la escuché por primera vez ahí, pero es la referencia con la que me quedé. La escuché primero en una canción de Kill Aniston y la frase dice gracias por estar. Me quedé pensando en esa frase y me quedé pensando en qué me quería decir.
Y de repente pensando en esa frase, me empecé a acordar, como que empecé a hacer una retrospectiva de, pues de estos últimos años, de estos últimos, ¿qué serán? 5 o 6 años, y de dónde he estado, de dónde he vivido. Y eso estaba pensando hoy en la mañana y pensé que sería muy bonito venir aquí a compartirte un poco de, pues este trayecto, de lo que rescato de él. O algo así. El chiste es que lo primero que pensé que te quiero contar es que el primer lugar donde yo viví fue un, un edificio en la Ciudad de México, en la colonia Escandón. Si tú hoy visitas la colonia Escandón en Ciudad de México, pues es una colonia bastante tranquila, bien ubicada, muy céntrica. Hoy se ve muy bonita. Hace poco que estuve en Ciudad de México, qué bonita se ve la colonia en la que crecí. Así no se veía en los 90, humano. Te aseguro que en los 90 el paisaje urbano era otro. Pero hoy ya es una colonia bastante bonita, bastante ya desarrollada. Y ya hay muchos multifamiliares, muchos edificios así más lindos. Ya arreglaron las banquetas. Quizá hablemos bastante de banquetas en este episodio. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero ahí viví pues la primera parte de mi vida en ese edificio en compañía de mi familia. Yo vivía en el departamento número 304 cuando empezó esta historia llamada Julio Daniel Gómez Trens. Y en el departamento de al lado, en el departamento 301, vivían mis abuelos y mi tía. Entonces para mí era como vivir en los dos departamentos, ¿sabes? Por eso te digo que vivía en el edificio. Porque desde muy niño pues sabía salir de mi casa y entrar a la casa de mis abuelos. Tenía la llave, iba, venía, eh, me, iba, venía y hacía lo mismo. Realmente así me iba a ver la tele de mi tía y luego regresaba a mi cuarto, jugaba con mis juguetes y veía la tele de mis papás. Eh, de niño mi mamá me decía que yo era un niño de departamento. y, y pues al parecer sí era así. Sí, yo pasaba la gran mayoría de mi tiempo ahí, entre el departamento de mis abuelos y el departamento de mis padres. Pero no quería centrarme tanto en eso, así como esto no era una retrospectiva hacia mi infancia, sino más bien quería platicarte del día o sea, de qué pasó a partir de que salí de ahí, porque no sé cómo sea en donde tú vives, no sé cómo sea en tu país, en tu cultura. Si vives en México, pues tal vez se parezca un poco a la experiencia que yo he tenido, aunque si vives en alguna parte de México donde yo no haya vivido, pues probablemente tenga sus peculiaridades, pero yo salí de casa de mi madre hasta los 27 años, tal vez, 26, 27. Era el año 2017, era noviembre del año 2017, eso lo recuerdo bien. Eh, y a partir de ahí empezó este loco caminar llamado vida. De ese departamento, para el 2017 ya no eran dos departamentos, ya solo era un departamento en el que vivía. El otro en algún punto se vendió y lo empezó a habitar otra familia y se sentía muy raro, la verdad, porque yo vivía en el departamento de al lado y veía como el departamento en el que crecía ahora era ocupado por otros individuos. Ese departamento es el departamento que aparecía en mi IFE súper vencida, que renové apenas a principios de este año. Y tuve un insight muy fuerte cuando me di cuenta de eso. Cuando leí la dirección y dije, wow. O sea, no solo ya no es mi dirección, sino no ha sido mi dirección desde hace décadas. eh, Nota a pie de página. Y el primer lugar donde fui a vivir después de vivir
en ese edificio fue en otro edificio cerca de ahí, a menos de 5 kilómetros, quizá 2, 3 kilómetros, quizá menos. Eh, Renté un departamento con un amigo en la colonia Tacubaya, en Ciudad de México, en la calle de Manuel Dublán. No sé si tú has estado en la colonia Tacubaya en Ciudad de México, pero es un sitio interesante, sin duda. Es un sitio muy interesante. Eh, Ahorita en la mañana que estaba haciendo este recuento de los lugares en donde he estado, me preguntaba como, ¿y por qué te fuiste a vivir ahí a la colonia Tacubaya? Porque vivía muy cerca del core de la colonia Tacubaya, que es el CETRAM Tacubaya, el Centro de Transferencia Modal, así ese nombre tan oficial que manejan. Eh, es decir, la parada del metro, la parada del metro Tacubaya, el paradero de camiones, que todo sucede en el mismo lugar. Y es uno de esos lugares de densidad urbana, vaya, bueno, que se sienten. O sea, cuando estás en Metro Tacubaya, sientes que estás en Metro Tacubaya, te enteras de que estás en Metro Tacubaya. Y viví a 2 cuadras de Metro Tacubaya durante muchos años, de noviembre del 2017 a noviembre del año 2020. Bueno, fueron 3 años, no fue tanto. Pero en ese momento se sintió como bastante. Tuve 2 roomies. Mi segundo roomie de ese departamento fue Héctor. Si tú escuchaste el último episodio, el episodio más reciente del encuentro, pues ese que aparece ahí, ese amigo mío era mi roomie 2 años en ese departamento en la colonia Tacubaya. Y vivir ahí pues representó muchas cosas. O sea, fue la primera, ahí tuve mi primera experiencia de vivir por mi cuenta, lejos del amparo de mis padres, que siempre están ahí para apoyarte, pero pues bueno, ya vivía yo por mi parte. Y ubico esos 3 años como en gran medida esa experiencia, el aprender a vivir haciéndome cargo de mí mismo. El aprender a vivir y aprender todo lo que implica vivir. Aprender a ir al súper, aprender a tener la despensa, aprender a tener la casa limpia, aprender a pagar las cuentas a tiempo, a estar al tanto de la renta, del gas, del agua, de todos los pequeños menesteres de la vida. Eso, identifico esos 3 años como una fuerte experiencia de aprender a hacer eso, a vivir haciéndome cargo de mí mismo. eh, la verdad es que era sencillo, o sea, tenía condiciones favorables, es a lo que me refiero, tenía condiciones favorables, pero también fue, o sea, pensando en eso dije, a ver, eso lo pude haber hecho en cualquier departamento, en cualquier lugar de la ciudad, pero ¿por qué específicamente el destino, el universo me llevó a vivir en ese lugar? Te voy a describir un poquito la geografía de dónde estaba, todavía está ese departamento. Te digo, estaba a 2 cuadras del centro de transferencia modal Tacubaya, que si tú has estado ahí es este lugar muy denso donde se cruzan 2 avenidas muy grandes, no hay tanto espacio para caminar, hay mucha gente saliendo del metro, hay mucha gente entrando a los camiones, hay puestos por todos lados, si pasas en la noche tiene un tinte un tanto lúgubre, además está hecho como en unos desniveles, pasa un puente y por abajo pasa otro, es, es un lugar complejo, urbanísticamente hablando, es un lugar complejo.
Y ahorita de repente me remonto a eso porque durante esos años recuerdo, y es parte de lo que estaba haciendo memoria, que yo pensaba mucho en eso, en la ciudad, en el urbanismo. Me hice muy fan de un urbanista danés que se llama Michael Bill Andersen, me parece. Tal vez haya una letra ahí o dos que no sean, pero es un gran urbanista que se especializa en ciclismo, ciclismo urbano. Él es de Copenhague. Escribió un libro que se llama Copenhagen Eyes, que te recomiendo amplísimamente si te gustan esos temas. Eh, en ese momento yo era full fan de la bicicleta. La bicicleta era mi vida. Entonces, pues me hice muy fan de este urbanista. Y pasaba mucho de mi tiempo pensando en eso, porque para un lado tenía el metro y hacia el otro lado, a una cuadra, estaba el periférico. Entonces viví 3 años en este sitio como que urbanísticamente complejo. eh, no muy amigable para transportarte en bicicleta, que es mi medio, bueno, ya llevo un rato sin serlo, pero en ese momento era mi medio principal de transporte. Todos los días me iba a trabajar en mi bicicleta. Y fíjate, sin haberlo planeado, porque cuando elegí el departamento lo elegí pensando en que estaba muy bien el espacio, estaba muy económica la renta, eh, el edificio en sí era bonito, tenía un jardincito, un espacio muy lindo, y en ese momento como que el factor Cetram Tacubaya no me parecía un gran detalle. Dije, pues sí, no es el lugar más como donde me gustaría salir a caminar en la noche para pasar así un rato agradable. En ese momento no tenía perro, pero después conseguiría un perro y empezaría a notar las desventajas de vivir tan cerca del paradero del metro Tacubaya, porque paseaba a mi perrito y pues tenía que sacarla a pasear y no había tantos espacios bonitos como para pasearla. Tenía que siempre estar ahí como que rodeando el metro, rodeando el periférico, ingeniándomelas para hallar una manera de transitar. Y pasé 3 años pensando en eso, mano. O sea, por eso no sé si sentiste que, como ahorita yo sentí que me solté un poquito, como que conecté con esa época en la que me la pasaba largamente hablando de urbanismo, largamente hablando de bicicletas, de ciclismo. Me hice muy fan de la cultura ciclista de la Ciudad de México. En esa época iba todavía a las rodadas nocturnas, alguna que otra. Andaba siempre en mi fixie color verde llamada Esmeralda, que era un Ferrari de las fixies, era un Ferrari de las bicicletas. Un cuadro de acero vintage Mendoza de los 70s, tuneadísimo, pero muy estético, muy chic. Extraño esa bicicleta, la invertí bastantes años. Ahora me parece que mi amigo Héctor la tiene con las llantas ponchadas ahí en ese mismo departamento. y, y estos 3 años en los que esa era mi cotidianidad, ese era mi contexto, yo vivía pensando es que la ciudad podría ser mejor, es que estos espacios, es que como que sí vivía como que en un constante choque con la ciudad. Eh, Aunque me entrené bastante en encontrar mis rutas y en pulirlas, pues siempre estaba ahí pues esa idea de que yo decía, es que todo esto se puede hacer mejor, es que todo esto podría ser mejor. Cuando vino Michael Bill, espero que se llame Michael Bill, Andersen a México a presentar de una conferencia en el IFAL un día, y yo me enteré, era súper fan. Esto está muy ñoño, ser muy fan de un urbanista, pero así era. Fui a verlo porque hizo un episodio de urbanismo sobre la Ciudad de México para una serie que transmite en Europa sobre urbanismo. Lo fui a escuchar, llevé el libro para que me lo firmara. Eh, Vaya que era algo ñoño en ese momento. Y me la pasaba pensando en estas cuestiones, en cuestionando la ciudad. Yo me iba a trabajar hacia las lomas de Chapultepec a través de la ciclovía de periféricos. Si tú no has ido a la Ciudad de México y estas referencias tan chilangas no te suenan,
pues imagínate muchos coches y un individuo en bicicleta ahí tratando de ver cómo llegar a su trabajo y llegar íntegro y sano en una sola pieza. Y en este gran distribuidor vial que se llama Periférico en Ciudad de México, que tiene carriles laterales, tiene carriles, creo que son 3 carriles, 2 o 3 carriles laterales de cada lado, 2 o 3 carriles centrales hacia cada sentido. Entonces es una inmensidad, es, es una autopista urbana. Vaya, sí, eso me lo explicó un día un amigo mío, es una autopista urbana. Eh, y en un tramito de esa autopista urbana, en el año 2006, al gobierno de la Ciudad de México se le ocurrió eh, pasar por ahí un proyecto de ciclovía muy, muy antiguo, o sea, del 2006, 2005, 2006, fue de los primeros proyectos de ciclovías que se hicieron en Ciudad de México. Te digo que estamos entrando a un terreno muy ñoño que nunca había compartido aquí en Jo, pero me gustan mucho las bicicletas y el urbanismo. Pasé mucho tiempo pensando en eso y analizando la ciclovía ferrocarril de Cuernavaca en Ciudad de México, que era la que yo tomaba para ir a las lomas de Chapultepec. Y todas las mañanas tomaba mi bicicleta, avanzaba un poquito, llegaba a una subida muy pronunciada. Como era un power ciclista, pues me la echaba así, me levantaba en los pedales y empezaba a pedalear, fa, 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 fa. Llegaba hasta esta colina, subía, me bajaba de mi bicicleta, cargaba mi bicicleta en mis hombros, subía un puente peatonal que se conectaba con un tramo elevado de la ciclovía, que si tú lo ves, pasas por el periférico, podría parecer un puente peatonal extraño, pero es una ciclovía. Entonces descubrí ese hack de la vida cuando llegué a vivir allá a Tacubaya y, y todas las mañanas tomaba ahí en ese tramo elevado la ciclovía. Y es una experiencia como de Blade Runner, porque es así, es un carril de concreto que va por arriba del periférico, tiene hay unas partes que como que medio se cubren con una malla, entonces parece que vas en una especie de túnel futurístico de los supersónicos y, y la verdad es que se siente cool hasta que llegas a las subidas y las bajadas y, y ya no está tan cool porque ya llegaba a estos tramos. Esta ciclovía se hizo en el 2006 cuando pues a nadie le importaban las ciclovías en la Ciudad de México. O sea, fue de los primeros proyectos de ciclovías. Por ende, tiene muchas áreas de oportunidad a nivel de diseño. Uno de ellos, el más fuerte, y te lo platico desde mi experiencia, haberla recorrido todos los días durante 3 años, son cuando la ciclovía se conecta, o más bien cuando la ciclovía cruza con varias avenidas importantes, Avenida Observatorio, después más adelante se va a encontrar con Reforma. El diseño era como de hacer unos puentes. O sea, en lugar de poner un semáforo o algo así, la ciclovía se eleva, pasa por arriba y luego y luego baja del otro lado de la avenida. Eso se oye súper padre, ¿no? Súper cool, pero la verdad es que pedaleando en la bicicleta es muy difícil. Entonces, todos los días me, me acuerdo que pasaba por estas subidas muy pronunciadas, no tan fáciles de recorrer. A veces me tenía que bajar de la bicicleta y luego llegaba, esa ciclovía en algún punto pasa por las lomas de Chapultepec, llegaba a las lomas de Chapultepec y las lomas de Chapultepec se llama así precisamente porque, bueno, no son un terreno muy plano, son las lomas de Chapultepec. Entonces empezaba otra vez el camino de subida. Tas, 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 tas. Y, y todo, o sea, mientras hacía este recorrido de ciclista tan extremo, a nivel de ciclismo urbano creo que sí era un recorrido un tanto extremo, definitivamente nivel 2 o más. Yo me preguntaba, o sea, constantemente me estaba preguntando como, es que, o sea, este recorrido podría estar mucho más chido si tan solo fuera un poquito mejor, si tan solo
en ese momento me gustaba la política, o no me gustaba, pero me interesaba un poco más, entonces pensaba como en, es que el gobierno de la ciudad, y me daba muchas vueltas así pensando en eso, pensando como de qué manera esto podría estar mejor, este recorrido que hago todos los días pudiera ser más placentero si estas calles fueran más adecuadas. Y hoy, bueno, eso ocupaba gran parte de mi pensar, porque había días, muchos días en los que mi único recorrido fuera de mi hogar, de mi departamento, era hacer ese recorrido. Iba al trabajo y regresaba. Después, pues casi no salía porque para salir de ahí de Tacubaya tenía que atravesar el paradero y, y pues era una experiencia que la verdad a veces prefería ahorrarme. Sí, prefería ahorrármela. No, no era un paradero muy amigable con los peatones. Y ahí me pasó una experiencia en la que estaba reflexionando esta mañana. Cuando yo llegué a vivir ahí a esa zona, para atravesar este paradero conflictivo que te digo, la misma gente de ahí, de los locales, de los puestos, la gente que habita ese espacio cotidianamente, se había encargado de cortar una malla, una malla que estaba puesta ahí para que no te cruzaras la calle por ahí. Pero si no te cruzabas la calle por ahí tenías que dar una vuelta tremenda y súper incómoda y súper poco práctica. Entonces la gente, siempre en busca de hacer su recorrido lo más sencillo posible, esto viene en el libro que te digo, en Copenhagen Eyes, eh, pues cortó la, la cerca, la cortó. Y luego eran de estas mallas ciclónicas. Me acuerdo que llegué a vivir ahí y ese paso estaba abierto, estaba libre. Entonces por ahí cruzaba y atravesaba esa parte conflictiva. Luego el gobierno repuso esa malla ciclónica. La gente la volvió a cortar. Y yo me acuerdo que me enojaba un poco, ¿no? Porque yo había visto todos los documentales de urbanismo donde decía claramente, o sea, donde me explicaron claramente pues, cómo ese tipo de espacios se pueden diseñar de mejor manera. Y pasaba por ahí, me imaginaba un cruce peatonal bonito, decía, sí, pues no es tan difícil, quitas esta barda horrible, pones un semáforo, pintas unas cebras, eh, y conectas estas dos colonias, o sea, la colonia Tacubaya y la colonia Escandón, donde crecí, y tienes una zona pues súper prolífera para el desarrollo social y económico. Así era un poco mi trip en ese momento, humano. Estamos abriendo el archivo. Y pensaba mucho en eso, hasta que un día el gobierno de la Ciudad de México pues decidió cambiar esa malla ciclónica rota que la gente había cortado varias veces para poder atravesar la calle cómodamente por una barda de acero muchísimo más gruesa, una lámina de acero así muy gruesa, con así me acuerdo con unos tubos y estas placas que decía CDMX, una barda que ciertamente no podías cortar con unos alicates. Y el día que pusieron esa barda, me acuerdo que me enojé tanto, humano, porque para mí era una cosa muy importante. A mí me daban vueltas en la cabeza eso. Era como mi trip en ese momento, era como en lo que me entretenía mi cabeza. Y, y recuerdo así estar parado frente a esa barda y sentirme tan aludido, como si el gobierno de la Ciudad de México lo hubiera hecho específicamente para molestarme. Me acuerdo que me enojé bastante y, y pensé, incluso en ese momento había usado Twitter, ¿no? Entonces pensé en ir a quejarme a Twitter, así como en intentar alguna cosa, algún intento por, que eso cambiara de alguna forma. Obviamente jamás lo hice, jamás se logró.
al cabo de un tiempo, bueno, después vino la pandemia y ya no salía tanto de ese departamento. Y cuando eso empezó a minorar, más bien me mudé de vecindario. Me mudé a un vecindario que no me generara tantos conflictos existenciales. eh, y hoy, años después, cuando miro atrás y me pregunto, bueno, Julio, ¿y por qué demonios te fuiste a vivir a ese lugar? Eh, Me imagino que era una jugarreta inconsciente como para mantenerme en este estado de constante confrontación, de constante conflicto. Eh, que eso me llevaba a estar en un estado de estrés pasivo, me parece. O sea, cuando ya vives estresado, pero ya de que vives estresado, entonces ya no te das cuenta de que estás estresado. Y haces tu vida normal y parece que así es la vida. O sea, de repente en algún punto empieza a pensar que ya simplemente así es la vida, así se siente. Eh, y te vas con eso. No estoy culpando a la colonia Tacubaya, ni al CETRAM, ni al periférico, ni al gobierno de la Ciudad de México. Por eso simplemente me estoy dando cuenta de que tal vez en mí algo inconsciente me llevó a meterme en ese espacio específico donde había cosas que a mí en lo particular me generan conflicto, porque mi último roomie sigue viviendo ahí y él es feliz y él no tiene ningún problema con atravesar eh, el CETRAM Tacubaya para ir a algún lado y, y ni tiene problemas en atravesar el periférico por puentes peatonales y esas cosas a él no le preocupan, no le importan. El problema estaba en mí. Y reboté contra esa cosa así durante 3 años. Eh, Más adelante la vida se encargaría de pues de seguir. O sea, esa no fue esa fue o sea, esto que te cuento de cómo me molestaba en esa época la planeación urbana y, y cómo había escogido un lugar urbanísticamente muy mal planeado para vivir. Eh, eso sin duda fue un factor que eventualmente abonó bastante fuerza a mi decisión de mudarme de ese departamento, pero eso son otras cuestiones, ¿no? También ya me sentía yo listo para vivir solo, ya no, ya decía como, es que pues sí está padre esto de vivir con roomies, pero creo que ya se me antoja más bien tener eh, pues mucha mayor libertad sobre mi espacio. Y de ahí me mudé de ahí empezó este caminar tan largo que terminaría aquí en este departamento, porque a partir de ahí no volvería a vivir en un lugar por más de 8 meses hasta llegar aquí, a la colonia Volcanes en Oaxaca. Hoy me doy cuenta que al parecer cuando me fui de vivir en Tacubaya, a donde estaba viniendo era aquí, a Oaxaca, solo que no lo sabía. Porque primero pasé por la colonia Anáhuac, por un pequeño departamento muy bonito. No te voy a mentir, no estaba tan bonito. Yo me vendí la idea de que estaba bonito. Eh, Digo, no era feo, pero no era tan bonito. Era un departamento un poco raro, con una distribución muy extraña. Una estancia mínima, pequeñita, rectangular, de proporciones raras, que entrabas y te sentías así como medio, uy, como que apretado. Luego 2 habitaciones así como que articuladas de una manera extraña. Eh, en ese momento también era muy fan. Uno de mis hobbies era ver videos de arquitectura, entonces por eso de repente regresan estos conceptos a mí. No tenía estufa, eh, pero lo que sí tenía era un balcón. Y a partir de que tenía un balcón me vendí la idea de que ese era el departamento indicado. Porque vi el balcón y el balcón se me hizo algo muy bonito porque me recordaba el departamento el primer departamento en el que crecí con mis padres, que tenía un balcón.
Y a mí me gustaba mucho pararme en el balcón a, a ver la calle, a sentir el aire. Viviría en ese departamento un par de meses, tal vez, no 2 meses, pero punto, no más de 6 meses. Eh, de ahí tendría conflictos con la administración del... Empezamos a notar un patrón, humano. Empezamos a notar un patrón. Tendría conflictos con la administración del edificio. Eh, Me pelearía con ellos y tendría que mudarme al, al último departamento que ocupé en la Ciudad de México, en la colonia Tabacalera. Un departamento que me gustaba muchísimo, pero tenía un pequeño detalle que no me gustaba para nada, y era que no le entraba casi nada de luz de sol. Si ese departamento hubiera tenido luz de sol bonita, hubiera sido mucho más complicado el mudarme de ahí. Pero como era oscuro, eso hizo que fuera más fácil el soltarlo. eh, Porque llegué a vivir ahí y en lo que me acomodé, ya tenía todos mis muebles. O sea, ya en ese momento fue más fácil, ¿no?, el instalarme. Ya tenía yo más experiencia viviendo por mi cuenta. Entonces fue más sencillo el instalarme. Me tomó un poquito tiempo y ya el departamento se veía bonito. Y al poco tiempo fue que decidí irme a la Ciudad de México. O sea, al muy poco tiempo. Entonces, de inmediato adquirí viviendo en ese departamento una noción como de, pues es que ya me voy. Y eso te lleva como bueno, tal vez ya no voy a invertir en arreglar la estancia o en... Me acuerdo que tenía el tema de que quería empotrar la tele en la pared del estudio y comprar un sillón más bonito para sentarme a ver mis películas. Y tuve que soltar ese proyecto junto con muchas cosas cuando decidí irme de esa ciudad. Ahí viviría poco tiempo, solo, compartiría con un amigo que me visitó, me haría visitas largas. O sea, se quedó ahí a vivir punto un mes, después se iba, después regresaba otro mes, se quedaba en el sillón y nos hicimos compañía en esos momentos complicados del año 2021, última parte del año 2021, eh, donde pues ya te he contado, ¿no?, que no fue la época más sencilla para este humano que te habla. Y de ahí me fui a vivir a Bacalar, Quintana Roo, sin saber, bueno, sin planearlo. Realmente, ya te lo he dicho, me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones y decidí quedarme. Y decidí quedarme en gran parte por la casa en la que estaba viviendo. Llegué a una casa hermosa en... No me acuerdo qué calle era, no hay tantas calles en Bacalar. Ha de haber sido la calle 4, la calle 6, algo así. Por ahí. Una casa muy bonita, con jardín, que mi amigo René años antes había acondicionado para hacer Airbnb. Entonces estaba pensada para que cada cuarto pues fuera independiente y se conectaran a través de las áreas comunes en el jardín. Como en el Caribe hace mucho calor, pues lo que quieres es estar afuera. Entonces tenía unas áreas exteriores muy bellas. Ahí ahí volvería a vivir con roomies, pero ya en una dinámica total y completamente distinta, porque teníamos mucho espacio y muchas libertades y andábamos cada quien en su trip. Llegué y ahí vivía Sabrina, ahí vivía Panchito, ahí vivía Ale y compartíamos este espacio bonito, que era padrísimo que llegara en la noche. Ale y Panchito eran capitanes de velero, entonces ellos salían de trabajar ya como a las 7, 8, llegaban, ya estaba oscuro y pues estás en el Caribe, llegaban con unas cervezas a compartirlas,
a ver qué íbamos a hacer en este pequeño pueblo caribeño donde siempre hay fiesta. Entonces, de pronto salir se hace muy fácil. eh, y nos la pasábamos así en eso. Y ahí me di cuenta, cuando estaba haciendo esta retrospectiva, que me enamoré tanto de esa casa porque tenía su jardinzote, tenía árboles de frutas, tenía un almendro hermoso que nos daba sombra todo el día y ahí nos sentábamos a platicar. Era como un punto de reunión para toda la banda que vivía ahí en ese momento. Bacalar es uno de esos lugares que cambia constantemente, cambia todos estos lugares que están cerca del mar, cerca del agua, que constantemente se están renovando, están cambiando. Así sentía yo ese pueblo. Entonces, pues la temporada en la que tú estás y la temporada en la que vives es la temporada que te tocaba. Y la temporada que estuve ahí coincidí con muchísima gente, pues gente hermosísima, gente valiosísima que de inmediato me hizo sentir acogido, me hizo sentir parte de una comunidad. Eh, Además en esta casa preciosa que me salía muchísimo más barata que mi departamento sin luz en la Ciudad de México, porque ya la renta ya incluía todo, era un formato Airbnb. Eh, entonces me hizo muy fácil decir como, pues ya me quedo aquí, ya de aquí no me sacan, de aquí no me voy. Eh, pero pues, cuando el universo quiere que te muevas, te mueve, te mueve. La forcé bastante en esa casa, me, sí me enamoré bastante de ese espacio. Ya quería yo poner un cafecito, algo así, y andaba yo ahí alborotando a la gente. Fue una época muy de debrayes eh, pequeño capitalistas. y, y el chiste es que terminaría... Ah, notamos un patrón humano. Terminaría peleándome con el dueño. eh, por... Pues sí, que terminaría peleándome con el dueño porque yo en esta necesidad de querer quedarme ahí, pues le empecé a proponer cosas. Le dije, oye, mira, pues tu espacio está bonito. ¿Qué tal que acondicionamos aquí? Hacemos una onda como de café desayunador para los que se quedan en el Airbnb. Ah, de verdad, esos pequeños capitales que no me llevaron a nada bueno. No porque sean malos en sí, sino porque no era mi camino, no era mi destino, no era lo que realmente quería, sino que hoy me doy cuenta que estaba buscando otra cosa, estaba buscando ese sentimiento de pertenencia, de afiliación, de sentirme parte de una comunidad. Y como ahí en Bacalar llegué y encontré eso en, en los amigos que vivían ahí, en los amigos que estaban de paso por ahí, en esa gentileza entre extraños, en esa cordialidad entre viajeros, entre errantes, entre aventureros, entre navegantes. Soy muy romántico, pero de todo eso había en ese pequeño pueblo. Todo eso hay seguramente. Pues como que me vendí la idea de querer quedarme. Y eso provocó que dejara de escribir, que dejara de hacer mi podcast, que como que me desentendiera de muchas cosas que me apasionaban realmente, en busca de ese sentido de pertenencia. Después de pelearme con Poncho, se llama. Saluda a Poncho, donde quiera que estés. Ojalá te esté yendo súper bien. Seguro sí, porque está hermosa la casa, se renta sola prácticamente. Y bueno, ya. eh, Después de que me peleé ahí en esa casa por tonterías capitalistas, encontré una habitación en una cuartería. Una cuartería es, pues como su nombre lo dice, un conjunto de cuartos. No departamentos per se, sino habitaciones. Habitaciones con baño y cocineta. Pero habitaciones al fin. Es decir, eh, monoespacios. Y era un pequeño edificio de 2 plantas donde había 6 de estos pequeños cuartos
bastante bonitos, bien equipados. Y en el momento en el que llegué a vivir ahí a esa cuartería, creo que esa sí era la calle 8, no lo sé. Llego y de nuevo, pues me encuentro con gente que ya conocía del pueblo, que ya había visto por ahí. Ahí vivía mi amiga Rosana, con la que todavía tengo contacto y a quien le mando un saludo muy fuerte por si un día escucha esto. Espero pronto tenerla en un episodio del encuentro, en encontrar ahí un pretexto para traerla al podcast porque es una persona muy interesante. Ahí vi a Carmen, también otra amiga que le mando un fuerte saludo, una artista plástica. Y viví a Leandro, personajes de ese pequeño pueblo del Caribe. Y ahí ya me estaba yo quedando ya le estaba yo forzando, mano. O sea, todo me indicaba que le estaba forzando, pero no me daba yo cuenta. Estaba aferrado en querer poner mi negocio de pan para poder, o sea, eso con el fin de quedarme en ese pueblo. Ese pueblo que es como el agua y que tienes que dejar fluir y tomarlo, pues, como es, como viene, con la mano abierta, como cuando nadas en la laguna. No aferrarte a nada, solo dejarlo fluir. Y yo me estaba aferrando, mano. Hoy que volteo a mirar esa época me doy cuenta de que me estaba aferrando fuertemente en busca de un sentido de pertenencia que no iba yo a encontrar en ningún pueblito ni en ninguna ciudad, que tendría yo que ir a buscar únicamente a mi interior. Después de eso me quedé sin casa un buen rato, humano. Cuando te digo que me quedé sin casa, no quiero decir que dormía en la calle, pero no tenía casa. O sea, ya no tenía yo un lugar donde habitar, que pudiera llamar mi hogar. Eh, Hace rato que estaba haciendo memoria sobre eso. A ese capítulo en mi vida lo titulé como Runaway. ¿Has escuchado esa canción de The Killers? Runaway. Runaways o Runaway. Creo que es Runaways con ese. Runaways, Runaways. Bueno, ese es el soundtrack de esos meses en mi vida. Esos meses que, mira, esto nunca había pasado en Jo, pero esos meses que te voy a platicar en la siguiente emisión de Jo, porque este podcast ya se extendió más de lo que yo tenía planeado y tengo que ir a atender asuntos de la vida. No sin antes darte las gracias por estar aquí en este espacio ahorita, escuchando estas patoaventuras que te quise compartir el día de hoy. Gracias por estar ahí en donde estás, gracias por estar en tu ciudad, gracias por estar en tu pueblo, gracias por estar en tu van en medio de la nada, gracias por estar en medio de tu viaje, de tu travesía, gracias por estar ahí en donde estás siendo tú, porque tú eres el primer espacio que habitas. Y en la medida en la que tú te habitas, es la medida en la que nos compartes todo eso que tú eres. Y te quiero dar las gracias por eso, humano. Gracias por estar, gracias por habitarte. Y eso es un excelente comercial para invitarte a que nos habitemos todos juntos este 2 y 3 de diciembre en el tercer encuentro de arte Habitarte, así se llama. Y esto fue una sincronía muy bonita que sucedió en mi cabeza ahorita. Eh, Tercer encuentro integral de arte Habitarte en el Centro Cultural Heriberto Pasos Ortiz en la ciudad de Oaxaca, México. 2 y 3 de diciembre. Checa el Instagram de Flama Ediciones, ahí va a estar toda la información. Si tú tienes algún proyecto que quieras compartir, si tú quieres exponer tu creatividad, si quieres cantar, si quieres llevar pinturas, si quieres llevar mercancía para vender, si quieres ir y hacer algo, lo que quieras ir y compartir, ir a enseñarnos la manera en la que tú habitas tu personaje. Por favor, contáctame a través del Instagram de Flama Ediciones o a través del Instagram de MAV Producciones o de mi Facebook, Julio Gómez Trends, o
o de donde quieras, o si estás escuchando esto en YouTube, coméntalo en YouTube, si estás escuchando esto en Spotify, coméntalo en Spotify. El chiste es que si quieres ir, tenemos un espacio ahí para ti, y lo único que tienes que hacer es contactarme y solicitarlo. Y eso me va a hacer muy, muy, muy feliz, humano, porque tengo muchas ganas de conocerte. Otro comercial, visita mi página de internet www.flamaediciones.com. Si estás escuchando esto entre el 17 y el 20 de noviembre, todas las compras que tú realices en esa página tienen un descuento especial por el Buen Fin. Simplemente utiliza el código BUENFIN con mayúsculas a la hora de realizar tu pago y tendrás un 16% de descuento en sea lo que sea que quieras adquirir a través de flamaediciones.com. Esto puede ser mi libro, Arden las Lejanías, la preventa del libro de mi amigo Daniel, Mayéutica Clandestina, las obras plásticas de mi amigo Omar Valencia, una playera muy bonita que tenemos ahí que se hace on demand. Bueno, ve y checa, tú ve y revisa qué más hay en la página, lee el blog, deja un comentario, suscríbete al newsletter para que te lleguen promociones, para que te lleguen invitaciones, para que te lleguen avisos de los eventos que vamos a estar realizando en el mes de diciembre en Ciudad de México. Comerciales, hay más comerciales. Suscríbete por favor al canal de YouTube, ya me acordé de si hay un comercial más. Suscríbete por favor al canal de YouTube de MAF Producciones, el enlace, si estás escuchando esto en Spotify, la mayoría de los escuchas de Jo lo escuchan a través de Spotify o de Apple Podcast u otra plataforma de audio. Si lo estás escuchando a través de una plataforma de audio, ahí te dejé el enlace para que te suscribas al canal de YouTube. Si ya lo estás escuchando en YouTube, suscríbete al canal de YouTube. De esta manera me ayudas muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Y si quieres ayudar todavía más a que este proyecto siga creciendo, compárteselo a alguien. Mándale este enlace a quien sea, a alguna persona que tú sientas que le puede interesar, que le puede gustar, que le quieras animar el día, que lo quieras ponerse a reflexionar sobre el lugar que está habitando y lo que le está enseñando eso en este momento. Compártele este link. Y pues ya por último, mano, gracias por estar. Te mando un fuerte abrazo, te mando un cálido beso, un cálido abrazo, toda la buena vibra. Ojalá que donde estés te estés habitando con amor y estés recibiendo lo que el universo te está dando al ponerte en ese lugar. Chido, mano. Cuídate.